¿Creías que el rugido del Triceratops sonaba así? Te equivocas, era más bien así. Pensabas que era un animal dócil, ¿verdad? Te vuelves a equivocar. Las caricaturas que viste desde chamaco te mintieron por 30 años. Ahí siempre salía como el güey tranquilo que se dejaba pisotear por el T-Rex. Pero hoy te voy a contar la neta. Eso es una vil mentira. El verdadero Triceratops se le iba a los madrazos al T-Rex por voluntad propia, no por obligación. En 2019, en una excavación en Estados Unidos, los paleontólogos desenterraron una mandíbula de T-Rex con una grieta profundísima. El día que salieron los resultados, todos se quedaron callados, porque esa grieta encajaba a la perfección con la punta del cuerno de un Triceratops. Ese Triceratops le perforó la mandíbula al T-Rex, y no es un cuento, los fósiles lo comprueban. Pero agárrate, que eso no es lo más cañón. Los cuernos del Triceratops podían medir hasta 1.2 metros, más largos que el brazo de un hombre adulto, y eran de hueso macizo. Podían atravesar una placa de acero de 20 centímetros. Hablando de su forma de atacar, los huesos demuestran que podían vestir a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Imagínate un carro de 6 toneladas acelerando hacia ti con tres cuernotes por delante. Los científicos también encontraron marcas de dientes de T-Rex en los huesos de los Triceratops. Estos dos monstruos se dejaban cicatrices mutuas que lograban sanar. O sea, se daban con todo. Sobrevivían y seguían peleando por millones de años sin un ganador definitivo. Pero el secreto más aterrador del Triceratops está en su último día de existencia. Cuando el meteorito se estrelló contra la Tierra, los últimos dinosaurios que seguían de pie eran los Triceratops. Murieron con los ojos abiertos. Hola terrícolas, soy el creador, y hoy hablaremos del Triceratops. En 1887, un granjero en Colorado desenterró dos huesos enormes en su parcela. Se los mandó a Marsh, uno de los paleontólogos más picudos de la época. Marsh los estudió un buen rato y sacó una conclusión que hoy nos da risa. Pensó que era un tipo de superbisonte extinto. Así es. Un experto de primer nivel confundió a un dinosaurio de hace 66 millones de años con una vaca, vieja, pero no te burles de él. La existencia del Triceratops superaba los límites de la imaginación humana. 2 años después, salieron fósiles más completos y Marsh por fin abrió los ojos, bautizándolo oficialmente como Triceratops, que en griego significa cara con tres cuernos, pero los cuernos eran su arma menos importante. Primero hablemos del tamaño. Un adulto podía medir hasta 9 metros de largo, como 2/3 de un microbús, y pesar entre 6 y 12 toneladas. ¡Ojo! ¡12 toneladas! Eso es lo que pesa un camión revolvedor de cemento lleno. La diferencia es que el camión no tiene tres cuernos capaces de perforar acero en la parte de enfrente. Su cráneo es uno de los más grandes jamás encontrados en un animal terrestre, alcanzando el récord de 2.5 metros. Pura cabeza era más de un tercio de su cuerpo. Esa proporción en cualquier animal es nivel monstruo. Y luego está esa gola o volante en el cuello. Muchos piensan que era de adorno para apantallar, pero los científicos te dirían que ese escudo medía 20 centímetros de puro hueso macizo. Si un T-Rex lo mordía, se le quebraban los dientes. En 2021, un estudio de Scientific Reports analizó el fósil de un Triceratops apodado Big John. Este fósil tenía un agujero en forma de cerradura en el hueso escamoso derecho. Alrededor del agujero, había nuevo crecimiento óseo y marcas de cicatrización. Los investigadores concluyeron que esa herida fue hecha por el cuerno de otro Triceratops y que sanó por lo menos 6 meses antes de que Big John colgara los tenis. Básicamente, otro de su especie le perforó la cabeza, sobrevivió, siguió pastando y dándose de topes. ¿Qué nos dice esto? Que los Triceratops no solo se agarraban con los T-Rex, sino que entre ellos mismos no se tenían piedad. En casi todos los cráneos desenterrados, los científicos han hallado heridas de perforación hechas por cuernos de su misma especie, algunas tan profundas que atravesaban todo el grosor de la cabeza. Eso significa que cada Triceratops vivo era un cabrón sobreviviente de incontables duelos a muerte. Cada cicatriz era su gafete de rudeza. Ahora entiendes por qué hasta el T-Rex se la pensaba 2 veces antes de entrarle. En 2006, en medio de la nada en Montana, un equipo sacó un fósil que dejó al mundo con la boca abierta. Un Triceratops y un T-Rex quedaron sepultados juntos en la misma roca, como si el tiempo se hubiera congelado de golpe, dejándolos atrapados para siempre en ese instante. Los científicos llamaron a este fósil los dinosaurios en duelo. Lo más loco es que estuvo guardado bajo llave en una bodega por 14 años sin que nadie lo investigara públicamente. Estaba tan completo que nadie sabía qué hacer con él, y hasta armó un pleitazo legal. Fue hasta 2022 que por fin lo exhibieron en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte.
Cuando lo investigaron a fondo, encontraron un detalle aún más pasado de lanza. El T-Rex tenía casi todos los dientes rotos, dedos fracturados y el cráneo rajado. Mientras tanto, al Triceratops solo le faltaba un diente. Algunos creen que el Triceratops fue quien armó los madrazos. En un documental de la BBC proyectado para 2025, Caminando con dinosaurios, tiraron un dato que pone los pelos de punta sobre cómo se ponía al pelear. El escudo del cuello estaba atascado de marcas de vasos sanguíneos. Dicen que cuando el Triceratops se encabronaba y entraba en modo de combate, el escudo se llenaba de sangre, pasando de gris a rojo sangre, e incluso formaba manchas enormes como ojos brillantes. O sea que, en la vida real, ese escudo de 2 metros no era la piedra gris y aburrida que ves en el museo. Al enfurecerse, irradiaba un rojo infernal digno de tus peores pesadillas. No necesitaba rugir, solo con voltear a verte con ese escudo ensangrentado. Ya sabías que el peligro te tenía en la mira. Además, en las tierras de Norteamérica a finales del Cretácico, por cada 6 fósiles de dinosaurio que desenterraban, 5 eran de Triceratops. Eran el 83% de la población. Todos los demás dinosaurios juntos apenas armaban el 17%. Eso ya no era supervivencia, era dominio total. Y no ganaban por montón. A los Triceratops les latía andar solos. No necesitaban andar en bola porque en ese terreno nadie tenía los huevos para meterse con ellos si iban solos. Pero entonces, llegó esa maldita piedra. Hace 66 millones de años, un pedrusco espacial de unos 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra la Tierra a casi 20 kilómetros por segundo. La energía que soltó el trancazo superó a la de todas las guerras de la historia humana juntas. El cielo ardió por horas y luego vinieron años de oscuridad absoluta. Las plantas murieron y la cadena alimenticia se fue al traste desde la base. A pesar del apocalipsis, los Triceratops fueron la última línea de dinosaurios que se mantuvo de pie. Los paleontólogos hallaron sus fósiles pegaditos a la línea geológica, que marca la extinción masiva. Hasta el último segundo antes del impacto, seguían enfrentando al mundo en llamas con sus 3 cuernos por delante. Nadie sabe en qué monte o desierto cayó el último Triceratops, solo y abandonado. Pero a partir de ahí, nuestros ancestros mamíferos, que se la pasaban escondidos en los árboles, por fin se animaron a bajar. Pudieron enderezar la espalda, salir a las llanuras, construir civilizaciones y llegar a ser lo que tú y yo somos hoy. Y aquí te pido que le pongas pausa y pienses en algo. El Triceratops fue el rey de Norteamérica por más de 2 millones de años. Tenía huesos más macizos que cualquier animal de hoy. Su cráneo aguantaba el impacto de chingadazos de más de 10 toneladas. Eran tantos que no cabía ni un alfiler. Y con 3 cuernos le enseñaron al T-Rex lo que era el miedo. Básicamente, eran el jefe final de su época. Pero una piedra caída del cielo borró todo su imperio del mapa en menos de un año. Y ojo, esta no es solo la historia del Triceratops, es la historia de toda la vida. Hoy los humanos tenemos armas nucleares, inteligencia artificial y tecnología espacial. Nuestra civilización está más pesada que nunca. Pero a veces un virus o un desastre climático nos da una bofetada y nos recuerda que, en el fondo, estamos en la misma cuerda floja que los Triceratops. Somos los meros meros de nuestra época, pero al universo le vale un pepino quien se cree el más chingón. Los huesos del Triceratops llevan 66 millones de años en silencio dentro de un museo. Esos 3 cuernos y ese escudo perrón ya no van a pelear ninguna batalla, pero aún nos gritan una gran lección. Lo verdaderamente admirable no es a cuántos vatos te fregaste, sino que, cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos y sin llamas, seguías de pie, con los ojos bien pelones. Soy el creador. Sígueme. Te llevaré a desempolvar esas épicas historias llenas de sangre sobre la supervivencia y el poder que el tiempo dejó enterradas. Nos vemos en la que sigue, compa.